Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este ciclo 2021 de La Hora de la Once Guacha. El día de hoy nos acompaña Sergio Lavandero, quien es doctor en bioquímica y académico de la Universidad de Chile. Tiene más de 25 años de trayectoria en investigación científica y clínica en bioquímica y biología molecular. Ha realizado estudios en las áreas de la transducción de señales en biomedicina, específicamente en el estudio de enfermedades cardiovasculares. Actualmente, además, dirige el primer centro de excelencia chileno para el estudio de enfermedades crónicas, el ACDIS, y se encuentra en el lugar 30 a nivel global entre los 163.281 autores que publican sobre temáticas del corazón entre los años 2010 y 2021. Así que, Sergio, muchas gracias por estar y por acompañarnos el día de hoy en esta hora de la Once Guacha. También aprovecho de saludar a nuestra presidenta de la Fundación Rectángulos de Agua, Sonia Montesino, que como siempre nos acompaña en estos espacios de la hora de la Once Guacha. Bueno, muy buenas tardes, Alejandra y Sonia, un placer de poder compartir la once con ustedes. Sí, para nosotros muchas gracias que aceptaste la invitación. Ya generalmente no hemos invitado a muchas personas del área, digamos, de las comillas ciencias duras, ya más en el área de las humanidades, el patrimonio, cultores, etcétera. Así que la verdad es que súper para nosotros es muy importante, digamos, que tú hayas aceptado tomar. Entonces, yo quisiera partir como también para contextualizar un poco tu vida, tu biografía, partí que nos contara, bueno, qué pasa, digamos, con esto de ser científico, te nació de niño, en qué colegio estudiaste, un poco cuéntanos algo de tu vida. Bueno, tuve una infancia entretenida. Yo creo que en parte mi familia, mis abuelos fueron fundamentales. Tenía un abuelo que era marino, que vacación de invierno, de verano, él vivía en Valparaíso, me iba para allá. Era buzo y me contaba historias que me fascinaban, desde catástrofes, cosas que le ocurrían. Pero lo otro que era muy entretenido, que le gustaba hacerme juguetes de madera, en especial barcos. ¿Ah? Y también me acuerdo que en una de las vacaciones de invierno me tocó conocer la televisión en esos primeros años y presenciar la primera caminata en la Luna de la tripulación Apolo 11. En realidad siempre fui inquieto y me encantaba saber más. Y de hecho, tal vez a las generaciones nuevas les suena extraño, pero uno de mis más preciados regalos que atesoré de mis padres fue el regalo de una enciclopedia como de 11 tomos, en donde yo podía leer, averiguar. Me encantaba averiguar, era como bien inquieto, pero yo creo que lo que fue decisivo para mí fue ingresar al Instituto Nacional. Puesto que tuve el privilegio de recibir una educación pública de calidad, conocer profesores excepcionales, de una entrega increíble y descubrir la magia de la química y la biología. Creo que todo esto fue como clave para estimular tempranamente mi imaginación y enfrentar una gran duda que tenía entre ser marino, astronauta o científico. De hecho, he reflexionado que aunque parezcan de hecho, cuando me invitan a los colegios a dar charlas, les cuento a veces a los jóvenes, niñas, niños, y les pregunto qué tiene de parecido un marino, un astronauta, un científico. Y lo hago que reflexionen. Y les digo, pues, ¿a ustedes les parecen distintos o tienen algo en común? A ver, yo voy a ser el entrevistador ahora. ¿Qué creen ustedes que tienen en común? Qué bueno. Está preguntando a nosotras. Claro. Así es, viste, invertí el rol. Claro. No, mira, yo he reflexionado y nos gusta. Abren caminos. Abren caminos, nos gusta la aventura. Yo pienso que a los marinos les gusta la aventura, hay que decir los astronautas y los científicos, y eso ha sido como un poco, bueno, haciéndolo corto, como la pasión de mi vida, tener la oportunidad de buscar insaciablemente más verdades, y esa búsqueda constante es lo que me fascina, y lo otro, estar en contacto con la gente joven. Yo creo que es muy estimulante cuando uno está en la universidad porque te hacen mantenerte vivo. Eso es como un poco así, bien
sucintamente de los recuerdos que tengo de mi infancia. Y Sergio, en estas charlas que das también en los colegios, porque claro, a veces uno piensa en los científicos y siempre asociado muy a lo masculino, muy a los hombres. De hecho, tú hablaste de los marinos, carreras que tradicionalmente han sido de los hombres. Te quería preguntar también en esta experiencia que has tenido en los colegios, ¿cómo crees tú que podríamos acercar, por ejemplo, a las niñas a la ciencia? ¿Cómo fomentar ese interés también? Sobre todo por lo que te decía, este marcado, digamos, estereotipo de que ese tipo de profesiones o ese tipo de oficios son desarrollados por los hombres normalmente. O eran, porque yo creo que ha cambiado. Yo soy más optimista ahora. Creo que sí, es verdad, cuando tú dices antes hablábamos de los astronautas, hoy día hay mujeres que son astronautas. Por ejemplo, vemos esto de la exploración en Marte, de esta sonda que acaba de aterrizar, la principal es una mujer colombiana, una ingeniera que tiene a cargo la dirección. Así que, por lo menos, también aquí, yo no sé, pero la realidad es que yo me desenvuelvo en el área de la biología y la medicina. Veo tal vez objetivamente menos problema el acercamiento de la ciencia a las niñas, y creo que la desigualdad, al menos en esta área, se produce más adelante. De hecho, cuando uno en mi área veo, por ejemplo, el acceso a la universidad, ingreso a los magísteres, incluso a los doctorados, probablemente pueden incluso en algunas veces ser mayores mujeres que hombres. Pero bueno, el problema es que uno lo ve más adelante, pero lo que yo encuentro que es clave, y tú misma lo recalcas, y eso creo que es el deber de todos nosotros, es el sistema educacional. Yo creo que es importante mostrar tempranamente la ciencia a los niños, esta capacidad de indagar, reconocer a aquellos que tienen esas singularidades, capacidades de ser científicas, desarrollarlas a plenitud. Y creo que también algo que hay que, no solamente la entrega de información hoy en día, sino que en el fondo también crear como la convicción que todo se puede si se propone. Y también hay algo que para mí lo explica todo, es la pasión con que uno hace las cosas. Yo creo que uno puede ser científico, puede ser un pintor, un escultor, un antropólogo, una antropóloga, una escritora, y lo importante es hacerlo bien y con pasión. Yo creo que la pasión es como esa energía interna que permite que uno haga cosas extraordinarias. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, que tú has dicho súper clave, además sin pasión, sin deseo, sin eso que te nace de adentro, para cualquier tipo de actividad, digamos, bueno, no pasa mucho, digamos, ¿no? Si no está eso, esta fuerza. Oye, y a propósito, ¿cómo ves tú, Sergio, la inserción de las mujeres en las universidades? Porque hemos hablado, claro, las niñas, cómo esto se fomenta, digamos, las alumnas, ¿no? Pero ¿cómo ves, por ejemplo, tú la carrera académica de las mujeres, digamos, científicas en la universidad? Bueno, específicamente si quieres de la Universidad de Chile o a nivel general, tú has estado mucho en muchas universidades afuera. Entonces, ¿cómo lo ves tú eso? ¿Cómo lo evalúas? Nuevamente, no sé, en mi área lo veo mucho más positivo y en un proceso de cambio profundo que obviamente tomará tiempo, ese desarrollo un poco igualitario, porque es un problema cultural que esto no se cambia por una ley y un decreto. Yo creo que nuevamente aquí, creo que la educación temprana es clave para estos cambios y no hay que esperar que los viejos cambien. Yo creo que muchas veces la gente a medida que envejece se vuelve más inflexible. Yo creo que tenemos que apuntar a las jóvenes generaciones y por eso la universidad es clave. Y en mi área conozco y he formado muchas científicas sobresalientes que son muy promisorias, y creo que ahí es donde está el deber de la universidad, apoyarlas para que sean las líderes del mañana. Yo creo que nuestra universidad tiene que ser parte de este proceso, porque con su ejemplo puede también que otras instituciones la imiten, y por eso también nuevamente creo que la educación es clave, y siento que la Universidad de Chile tiene una tremenda deuda pendiente al, digamos, no tener, por ejemplo, una facultad de educación. Creo que hoy en día es como inconcebible, y si nosotros aspiramos a que existan, ¿no es cierto?,
una carrera académica importante, hayan niñas que se dediquen a esto, es súper indispensable proporcionarlo. Digamos, esas como oportunidades de una buena educación que sea integral y también tener efectivamente mayor oportunidades, no solamente creo que la universidad requiere a gritos renovación, yo creo que es algo que constante debería estar haciéndolo. Siento que todavía es muy débil, las contrataciones todavía siempre han sido escasas, pero me preocupan hoy en día porque, no sé, si nos estamos acercando, siendo más viejos, como que uno siente esa preocupación de que exista esa generación de relevo. Claro, claro. Sí. Oye, y a propósito de eso, Sergio, también, ¿cómo ves tú esto del diálogo entre disciplinas? Porque yo creo que una de las cosas también que tenemos muchos déficits en la universidad es justamente cómo hablamos, porque aquí somos dos antropólogas que estamos contigo, digamos, entablando un diálogo, ya, pero normalmente eso no ocurre frecuentemente, digamos, en el mundo académico. Sí, es verdad lo que tú mencionas, de hecho, a medida que una de las cosas que me encanta del centro que tenemos ahora es que por primera vez creo que he aprendido mucho de otras disciplinas. Somos un centro tremendamente multidisciplinario que normalmente las enfermedades se abordaban solamente desde el punto de vista clínico, médico. Hoy en día nosotros tenemos gente que hace salud pública, que hace epidemiología, tenemos gente que se dedica. La magnitud del centro somos cerca de 250 personas. Es bastante grande para que vean la magnitud. Claro. Aproximadamente como 60%, 70% son gente muy joven y la paridad de género se da muy perfectamente. Yo creo que es casi igualitario. Pero lo más rico que he aprendido es que siento que uno nunca termina de aprender y sobre todo más aún cuando los problemas son muy complejos. Antes teníamos la idea que íbamos a solucionar las enfermedades, que simplemente que el paciente iba a la consulta del médico, pero cuando uno recapacita y mide, en realidad hay fracaso. Porque, por ejemplo, hoy día tenemos un tremendo problema de obesidad y no lo podemos ver solamente tradicionalmente como un problema médico, tenemos que ver el entorno social donde se desenvuelve, por lo tanto, los problemas son mucho más complejos y de ahí donde necesitamos el apoyo, por cierto, de otras disciplinas. Y yo creo que, bueno, otra cosa, la actual pandemia yo creo que también lo ha reflejado. Sí, justamente en ese diálogo y queríamos tocar el tema de la pandemia aprovechando que estás acá, de esto de acercar puntos de vista, no solo la multidisciplina, sino que también de acercar mundos distintos para ver, digamos, y poder encontrar soluciones y la pandemia, como tú dices, también ha tenido que fomentar, digamos, ese diálogo entre el mundo político, el mundo de los expertos, el mundo de la sociedad civil y sus preocupaciones. Entonces, queríamos preguntarte un poco cuál ha sido tu análisis, tus reflexiones ya a un año del inicio de esta crisis sanitaria a nivel nacional, desde un punto de vista social y científico, y justamente de estos diálogos y estas conexiones entre lo que llamamos el mundo de los expertos, el mundo científico, estas comisiones que existen, y el mundo político también, y el de la sociedad civil. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has visto? Bueno, primero ha sido una etapa extremadamente compleja, sanitaria, económica, social, que yo creo que por primera vez hemos tenido una crisis que ha afectado a todos los países, desarrollados, no desarrollados. Creo que por lo menos a mí personalmente, y yo creo que a todos nosotros, es probablemente la crisis más seria que me ha tocado vivir hasta el momento. No sé si vendrá otra, pero uno también creo que las crisis son como oportunidades. Yo creo que cuando uno busca el nombre de la palabra crisis, en algunas culturas significa también, no es como lo que uno piensa, también significa, tiene otra acepción, y creo que es como la oportunidad para reflexionar o cambiar, y este periodo, al menos creo que a mí como científico nos ha servido para reconocer que nadie es dueño de la verdad, y que cada día aprendemos algo nuevo, donde se derriban mitos y se construyen nuevas verdades. Esas verdades, como ustedes bien mencionan, no solamente están en la parte científica, sino que
uno tiene que interaccionar con la sociedad, comprender todas las complejidades sociales, económicas y no solamente sanitarias. ¿Ah? Respecto a la ciencia, tengo una valoración en general bastante positiva de cómo ha sido la respuesta y la cooperación sin precedentes que ha existido tanto a nivel de Chile como internacional. Creo que ha sido un ejemplo de cómo la ciencia ha cumplido con la sociedad. Y algunos ejemplos concretos, por ejemplo, son que en un tiempo récord, cuando hoy día uno ve para atrás, bueno, les cuento, yo he estado 2 veces en Wuhan, conozco Wuhan. ¿Ah? La zona cero. Estuve físicamente allá y la última vez que estuve fue en julio del 2020. A ver, no, en julio del 2019. Así que lo conozco la gente de allá, conozco, ellos dicen que es una ciudad pequeña, son cerca de 12, 15 millones de habitantes, ellos le llaman, es una ciudad moderna, un aeropuerto, el nivel científico que tienen es sobresaliente en mi área, así que conozco y también pude un poco atesorar de cómo los científicos chinos muchas veces pensamos que ellos son como muy renuentes a entregar información. Aquí rápidamente ellos identificaron, primero notaron que habían casos raros, respiratorios, rápidamente identificaron el agente causal y también gracias a esa rápida identificación secuenciaron el virus y eso fue clave para que a lo mejor pero eso es, por ejemplo, muy importante para hacer la detección del PCR. Si ellos no hubiesen aislado el virus, conocido la secuencia, todos estos métodos diagnósticos no existirían. Claro. Entonces, eso ocurrió y también muy tempranamente la comunidad científica empezó a probar desde medicamentos antiguos, nuevos, vacunas para el tratamiento, la prevención. Y de hecho, eso ha sido pero increíble. Yo creo que no existe un precedente en la historia de la humanidad de cómo, por ejemplo, se ha desarrollado una vacuna tan efectiva en tan poco tiempo. Pero con todas esas cosas también que veo muy positivas, también me ha sorprendido algunas opiniones livianas de pseudoexpertos, el mundo político, científico, la gran desinformación que existe en las redes sociales. Entonces creo que es como de dulce y de agraz, cosas muy positivas. Creo que tanto en Chile como en otras partes hace falta tomar determinaciones basadas en conocimiento concreto. Pero también creo que de repente se nos pasa la mano y somos muy autoflagelantes. Yo me gusta ser positivo. ¿Ah? Creo que, no sé, creo que de repente los chilenos son un poco chaqueteros. Está bien ser criticones, pero a veces se nos pasa la mano. Y cuando nos decimos podemos hacer tareas titánicas. O sea, cuando hoy día leo acerca del proceso de vacunación y se compara lo que está ocurriendo en otros países, realmente espectacular lo que está ocurriendo. Tampoco me gusta esta sobrevaloración como que de los ingleses de Sudamérica, pero hay cosas que hemos construido todos desde hace mucho tiempo. O sea, por ejemplo, de repente nos cuesta apreciar que el sistema de salud que tenemos, con todas las eficiencias que tiene, prácticamente llega al acceso como un 70-80% de la población. Estamos acostumbrados a vacunarnos, por lo tanto, cuando uno dice, mira, en realidad hemos construido todo algo importante y tenemos que sentirnos orgullosos y también, así como criticamos, reconocer. Yo creo que en eso es algo que nos falta, así que ha sido un periodo muy complejo, tanto en lo personal como en lo científico, ha sido de enormes desafíos de cómo seguir adelante, pero tengo una mirada optimista. Oye, Sergio, a propósito, dos cosas. Una que me surgió, digamos, los chinos tienen una capacidad de mezclar y de juntar sus sistemas de salud tradicional
con digamos, las más altas descubrimientos científicos. Bueno, yo estaba ahí en la UNESCO, en el Patrimonio Cultural Inmaterial, y nos ha tocado, bueno, Alejandra ha sido también junto conmigo, ha sido parte de mi equipo evaluador, ya nos ha tocado evaluar durante casi 3 años postulaciones de los chinos, digamos, de la acupuntura, de determinado tipo de plantas medicinales, de las aguas, ¿ya? Y entonces esto parece bien interesante, digamos, ¿no? Porque es una cultura que es capaz de combinar, cosa que acá todavía hay una cosa, me parece, un poquito positivista, ¿no? Efectivamente, no sé yo creo que ellos, bueno, son unas culturas milenarias, o sea, en esto, y cuando uno en realidad compara el desarrollo, no sé, una vez fui a un museo de Shanghái y comparaba, no sé, por la edad de hierro, de los metales, lo que es Occidente y en el Oriente es otro nivel, o sea, tú dices, entonces creo que ellos tienen grandes cosas. Yo creo que existe mucho desconocimiento de la cultura oriental. Yo creo que uno te enseña mucho de la parte occidental, pero no oriental, y es como tú dices, ellos tienen otras culturas. Por ejemplo, existe lo que se llama la medicina no tradicional, en que hay cosas que son muy buenas y hay otras cosas que también tienen, la calidad es bastante heterogénea, pero hay que reconocer que tienen algunas conocimientos que nosotros estamos en pañales y que nos falta un poco conocer y valorar más probablemente. Y no sea problema, Sergio, tampoco en decir, bueno, usted puede aplicarse, digamos, un antibiótico y a la vez haga acupuntura o tal cosa, o digitocultura. Eso es interesante, ¿no? Sí, por eso, por el desarrollo también, como tú dices, de otras áreas son importantes, la meditación, ¿no? Otro tipo. Nosotros estamos como muy formateados, entonces sí, yo creo que nos falta un poco despeinarnos. Sí, absolutamente. Oye, y lo otro respecto a las vacunas que quisiera retomar, que sería bueno que habláramos, porque bueno, este último tiempo, y para las personas, digamos, que nos están escuchando, yo sé que hay mucha gente que es antivacuna. Ya hay gente que tiene miedo, ¿no es cierto?, de vacunarse porque hay una serie de ideas, digamos, respecto a lo que son las vacunas. Y por otro lado, también quisiera preguntarte, ¿qué diferencias hay entre las vacunas? Porque la gente no entiende mucho de repente que por qué una Pfizer, una Sinovac, o sea, si una es mejor que la otra. Entonces sería muy bueno si tú nos pudieras aclarar un poco estas dos cosas. Bueno, lo primero tengo que hacer una declaración de intereses, que soy un ferviente defensor de las vacunas. Eso primero que nada, incluso antes del COVID, porque ha sido un progreso sanitario para la humanidad increíble. Hoy día tenemos enfermedades, por ejemplo, la polio. Cuando uno lee la historia de lo que era la polio, lo que afectaba a los niños, la viruela, son enfermedades que prácticamente, bueno, y de Chile, capaz que decir, hoy día ni siquiera muchas veces ni las conocen. Pero en general las vacunas son un hallazgo científico sobresaliente que ha revolucionado la medicina. Y respecto al COVID-19, como mencioné previamente, ha sido una proeza sin precedentes. De hecho, existe una revista que se llama Science, que es muy entretenida porque todos los años hace como una recopilación de los mayores hallazgos, descubrimientos científicos en todas las áreas, astronomía, química. Y el año reciente pasado decidió el descubrimiento o el desarrollo de las vacunas como el principal hallazgo científico más importante del año 2020 en todas las disciplinas. Entonces, bueno, primero ahora con toda la información disponible hasta la fecha, hago esa aclaración, sí. Todas las vacunas que están actualmente, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, la China de Sinovac, incluso las Sputnik, son seguras y en general similarmente eficaces en prevenir la muerte y la gravedad del COVID. Uno tiene que entender que el objetivo primordial de una vacuna es evitar estos dos eventos. Es como lo que ocurre con la influenza. Claro. La influenza también mata. La gente no sabe que todos los años probablemente en el mundo cerca de 1 o 2 millones de personas mueren de la influenza. ¿Ah?
Y lo que nosotros, cuando nos vacunamos, a lo que nos aspiramos, es que si nos contagiamos de la influenza, evitar que nos moramos de un cuadro grave. Podemos sentirnos mal, dolor de cabeza, pero no vamos a experimentar un cuadro grave. Ahora, hasta la fecha, todos han demostrado seguridad, todas son capaces de prevenir la muerte y la gravedad. Y los hallazgos que están recién en pleno desarrollo, primero en Israel y en el día de ayer se dieron a conocer unos datos de Inglaterra que muestran que, aparte de controlar estos eventos, aparentemente están controlando el contagio. Y eso, entonces, eso es un hallazgo que no se podía predecir. Claro, no esperaba. Y por lo tanto, hoy en día no debemos tener ninguna duda en vacunarnos para controlar la enfermedad, pero también esto es un proceso que se va a demorar. Esto no es rápido, por lo tanto, todas estas medidas que tenemos, distanciamiento, uso de mascarillas, requieren un tiempo. Entonces, nuevamente, soy un hincha de las vacunas. En todo mi conocimiento que tengo, tanto de lo que he visto afuera como de acá, no hay que tener temor. Yo creo que falta, una de las cosas que siento que ha ocurrido en este periodo, falta como de información clara. Yo creo que hay cosas positivas, pero si tuviera que destacar algo negativo, un poco cómo se ha entregado la información, de repente confunde. Y yo creo que de repente también hace falta de parte de los científicos, las autoridades, saber llegar comunicacionalmente al común de la gente. Porque, como te decía, hoy día nosotros como centro, si te contara la cantidad de dudas que me dicen, mira, si es verdad que la vacuna va a esterilizar, que tiene el chip, y uno empieza, la gente dice, pero si yo lo recibí de un WhatsApp de un amigo o de una amiga, lo vi en el Facebook, en internet, pero uno tiene que entender que hay mucha información falsa. Y toda la información dura que uno puede leer muestran que todas estas vacunas, incluso la Sputnik, que teníamos más dudas que había hasta hace poco, muy poca información, han mostrado ser eficaces y seguras. Claro. Oye, una pregunta, ¿por qué tienen que ser 2 dosis? Porque, por ejemplo, la influenza, sarampión, todas esas otras, una pura dosis. ¿Por qué en este caso son 2 dosis? Primero porque lo que hacemos nosotros es simplemente entrenar al sistema inmune. Entonces lo que nosotros, bueno, normalmente las variantes tradicionales, por ejemplo la influenza, todos los años nos estamos vacunando. Entonces normalmente las vacunas que van saliendo los años son como variaciones de las anteriores, y por lo tanto nuestro sistema inmune ya está como preentrenado. Correcto. Entonces, en el caso ahora del coronavirus, hay algunas vacunas, de hecho hay una que recientemente se acaba hoy día de aprobar en Estados Unidos, requiere una sola. Esa Johnson, ¿no? De Johnson y Johnson, y de hecho hay incluso estudios en marcha, porque todavía no se han hecho, que otras vacunas tal vez una dosis, pero hoy día no podemos correr riesgos. Entonces, ¿qué es lo que la mayor parte de las vacunas? Primero, normalmente te muestra, es una parte del virus o un virus que está inactivado, y que cuando nosotros lo ingresamos a nuestro organismo, creamos una respuesta inmune rápida, que se producen unos determinados tipos de anticuerpos que son protectores transitorios. Pero mientras tanto, nuestro sistema inmune se sigue preparando, y con el segundo refuerzo, nosotros hacemos que nuestro sistema inmune llegue como a su máxima capacidad. Y de hecho, por eso en algunos países también se está pensando que primero las personas que han tenido COVID deberían todas ser vacunadas. Claro. Pero se está evaluando si acaso requerirían 2 vacunas o una sola. Porque en el fondo ya fueron como preexpuestas. Pero es un tema que todavía está en discusión, pero lo que ahora, de la mayor parte de las vacunas requieren 2 dosis, salvo hasta la fecha algunas puntuales, pero es un tema que se está investigando si se requeriría menos, se está investigando, ponte tú, se acaban de lanzar los estudios en niños,
que todavía no se sabe nada. Claro, claro. Los estudios tampoco todavía no sabemos en las embarazadas. Entonces, nuevamente, lo que tenemos que decir, esto es un tema que está en plena evolución. O sea, cuando uno compara con otras vacunas, nunca una vacuna se había desarrollado en menos de un año. ¿Ah? Entonces, ¿cuánto se demoraban antes? Normalmente 3, 5 años como mínimo, algunas 10 años. Y de hecho, por ejemplo, nosotros tenemos algunos virus que nos preocupan, por ejemplo, el ANTA, un virus que hay que desarrollar vacunas, están en eso, pero tenemos, por ejemplo, el caso del SIDA. Han pasado más de 30 años y todavía hay una vacuna, pero parece ser que estas vacunas RNA, que son las más nuevas, habrían algunos datos promisorios iniciales tal vez para el SIDA. Entonces, creo que también esta urgencia ha estimulado el desarrollo de que podamos, y sobre todo para prepararnos para el futuro, porque cuando uno dice, bueno, el futuro que viene, primero es probable, estos virus siempre están cambiando. O sea, ahí tiene el caso de la influenza. Año a año se modifica, todos los años tenemos que estar vacunando. Y en el caso particular de este virus, no sabemos. No tenemos idea cuánto puede durar la inmunidad, si es que va a ser como otros coronavirus que dura 2, 3 años, pero en realidad nadie lo sabe. Y lo único que tenemos que es ver cómo se va desarrollando, estar vigilantes si se desarrollan lo que se llaman variantes. Hoy en día uno hablan de la variante sudafricana, de la brasilera, de la de California, la de Inglaterra, que el virus, a pesar que es un virus que cambia poco, pero trata de engañar a nuestro sistema para sobrevivir. Porque un virus es algo que está en el límite de la vida. Un virus no tiene vida por sí solo, sino que tiene que vivir dentro de otras células. Pero los virus que son tan efectivos, por ejemplo, el virus del ébola, es probablemente uno de los virus más terribles porque mata a la persona, pero afortunadamente la mata y no se alcanza a transmitir, porque es tan efectivo en matar. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, un virus que no ha logrado adaptarse del todo, pero bueno, pudiera ser en el futuro que se modificara. Por lo tanto, por eso tenemos que seguir invirtiendo en ciencia, estar preparados con estas tecnologías. De hecho, yo les puedo después mandar un paper que está, la aparición de este coronavirus se anticipó hace como unos 5 o 7 años atrás. Hay unos científicos que están estudiando los murciélagos, ellos, digamos, predijeron que iba a ocurrir una mutación con alguno de estos coronavirus. ¿Ah? Y de hecho, nosotros tenemos la sospecha, porque todavía no hay, que probablemente la fuente original más probable son los murciélagos, los que probablemente infectaron animales. Y hoy en día existe preocupación porque si ustedes han leído, por ejemplo, se pueden infectar los gatos. Sí, han habido varios casos. Hay casos de personas que han tenido coronavirus que el gato se ha infectado. También hubo el hallazgo en el zoológico de Nueva York que tigres y otros felinos se infectaron de coronavirus. Eso es algo que hay que estar vigilando porque obviamente nosotros no estamos tanto en contacto con los murciélagos, pero con los gatos, animales domésticos sí. Entonces es algo que hay que vigilar. Por ejemplo, también se sospecha que pudieran algunas aves, las palomas. Entonces, ¿en serio? Entonces, por lo tanto, esto, y tenemos que invertir porque si hoy día uno saca la cuenta, bueno, ¿cuánto ha sido el impacto social y económico de esta pandemia? Algún día, ¿sabes? Pero yo creo que nos imaginamos todos que son billones de dólares. Entonces, cuando te dice, bueno, ¿y no será bueno invertir en ciencia, en tener un sistema de vigilancia mundial de la OMS, estar, yo creo que adelantándonos? Eso es lo que nos falta. Yo creo que no ser solamente reactivos, sino que prevenir. Yo creo que esa es como la clave más importante. Sergio, para preguntarte, para aprovechar, porque uno ha escuchado mucho y yo creo que tal vez tú nos puedas explicar, eres más claro, va a explicar a veces que
los comunicados de gobierno sobre esta cosa del efecto de rebaño, porque a propósito de las vacunas, muchos dicen como, bueno, pero es que si todos a mi alrededor se van a vacunar, entonces todos van a estar vacunados, bueno, yo puedo zafar de vacunarme, y se habla de esto entonces en junio, y el efecto rebaño, etcétera. No sé si nos puedes contar un poco más, porque a veces también producen muchas dudas de qué significa esto, y sobre todo en términos de prevención, y lo que tú dices de mirada, de que hay que prevenir y no ser reactivo también a las cosas que van sucediendo. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito, explicar un Sí, poco mejor mira, eso. bueno, lo primero que esta no ha sido la primera pandemia que hemos tenido. No. Sí. De hecho, nosotros como centro hicimos un encuentro de hecho invitamos a Sonia, pero la primera exposición que tuvimos fue alguien que una persona que se dedica a la historia de la medicina y que nos contó a lo largo de la historia del hombre de cuántas han habido. El recuerdo más reciente que tenemos de algo grande fue lo que se llama la gripe española. En que primero uno le dice española, uno no sabe a ciencia cierta donde hoy día existen sospechas que no nació en España. Eso no era de ahí. En otros países se sospecha que pueden haber 3 orígenes. Pero lo que ocurría antes era que cuando empezaba la gente a enfermarse se aislaba, la cuarentena, de hecho, hasta la Edad Media ocurría, y lo que se hacía era simplemente que la gente se fuera infectando de a poco. Pero en lograr infectar una parte, porque el virus, como le expliqué, para sobrevivir requiere un ser vivo. Y el virus en el fondo es como que va saltando. Entonces, para el virus poder sobrevivir, tiene que tener que el sistema inmune de la gente no funcione. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno, en forma natural, una población se va infectando, se demora mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, hoy en día tenemos la sospecha que probablemente no más allá del 20% de la población se ha infectado. Entonces, es poco. Y como ocurría con la peste, o sea, con la gripe española, hubo 3 grandes olas. De hecho, la segunda y la tercera fueron mucho mayor que la primera. Y para alcanzar esa inmunidad, más o menos tú tienes que, una estimación, se piensa que cerca del 70% de las personas. Porque ¿qué es lo que ocurre con el 70%? El 70%, el virus le va costando entrar al 30%. Entonces, cuando este virus, sobre todo, también se transmite de una forma diferente a otro. Por ejemplo, normalmente es un virus respiratorio, pero inicialmente, y ahí vemos cómo se ha ido aprendiendo, incluso la OMS, que inicialmente se pensaba que se transportaba como en gotas que nosotros expelíamos muy grandes, pero no hemos aprendido de que se transmiten gotas muy pequeñitas. Entonces, bueno, la capacidad que tiene infección, por eso es muy alta y por eso se requiere distanciamiento. La mascarilla ha sido algo claro que también originalmente la OMS y muchos países tuvieron una información ambigua. Para la cultura oriental, andar con mascarilla andan mucho el tiempo. Entonces, el efecto rebaño significa cuando tú tienes un porcentaje muy alto de tu población que ya el sistema inmune respondió y por lo tanto le deja poco espacio al virus para que vaya infectando. Entonces, eso uno lo puede lograr en forma natural, se demora mucho tiempo. O sea, imagínate, tendríamos que estar en cuarentena probablemente unos 3, 4 años. Lo cual sería, imagínate eso. Sí, ahí sí que no sobrevivimos. Y lo que hace la vacuna es imitar eso. En el fondo, en vez de demorarnos 3, 5 años, lo podemos hacer en unos meses. Entonces, y lo único que hacemos nuevamente es que nosotros artificialmente entrenamos nuestro sistema inmune con una parte del virus o con un virus que está en el fondo como inactivado o muerto. Pero lo único que nosotros hacemos es nuevamente estimular a nuestro sistema inmune para que lo reconozca. Y de ahí viene la importancia también que una proporción muy alta de la población tiene que estar vacunada. Y vacunada no solamente también acá en los países desarrollados,
porque el peor negocio que podrían hacer los países desarrollados es decir, oye, ya yo me protejo y me olvido del resto del mundo, porque si el resto del mundo no hace lo mismo, el virus va a tener oportunidad de modificarse y infectar de nuevo. Entonces, por eso tiene que haber en esto, es un compromiso de todos, ¿no? De países pobres, ricos, porque ninguno está exento de esto. ¿Entendió algo? Sí, no, ahora más claro. ¿Ah? Totalmente, totalmente. Y ahí también, porque algo nos adelantaste como de la visión de futuro, después de, si es que hay un después de esta pandemia, digamos que a veces lo vemos un poco lejano, ¿ya? Porque vuelve a haber otro rebrote, vemos lo que está pasando en Europa, las terceras olas, etcétera. ¿Cómo ves tú un poco el futuro después de esta pandemia? O sea, entendemos que, claro, el virus puede mutar y que están puestas ahora también muchas expectativas en el tema de las vacunas. Tú nos decías, nos adelantabas, bueno, el distanciamiento son cosas que se van a tener que mantener. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo irá a ser en un tiempo más? Porque Bueno, a veces pensamos que con la vacuna se acabó, así como ya, listo, estamos al otro lado. O sea, no se va a acabar mágicamente, eso es lo de partida, no es que yo me vacuné y que el otro día voy a poder andar sin mascarilla, porque todavía nuevamente no sabemos muchas cosas. Yo creo que en eso hay que ser mucha precaución. Los datos que se están recién obteniendo de la experiencia en Israel y en Inglaterra mostrarían, por eso estoy usando la palabra incondicional, que se podría frenar la transmisión del virus, pero todavía es muy preliminar, son todavía datos que están recién. Y nuevamente, para que nosotros podamos, yo creo que una buena parte de este año nosotros vamos a estar como en una situación todavía, yo creo que al menos en mi opinión personal, hasta el invierno yo creo que vamos a estar en una condición en que todavía tenemos que andar con mascarilla, distanciamiento social. Bueno, y como dice el presidente Biden, dice a los norteamericanos, no se hagan esperanzas antes de la Navidad. Ese es para que vean que no solamente lo que pensamos nosotros, lo que ven en otros países, y que obviamente probablemente la imposición de la vacuna va a ser importante. O sea, yo creo que hoy día se habla que tú no vas a poder ir a otro país si no tienes un carnet de vacunación. O sea, no te van a recibir, nadie te puede obligar, pero en el fondo indirectamente te van a poner tantas cortapisas que si tú no te vacunaste probablemente es tu responsabilidad y no vas a poder entrar a otro país. Probablemente a lo mejor algunos trabajos que sobre todo están expuestos a gente, van a tratar de tomar gente que diga, oye, yo me vacuné, ¿te fijas? Así lo veo por lo menos, y que tenemos que primero seguir alerta. Yo creo que algo importante, no hay que bajar la guardia. Yo siento de repente, ahora en las vacaciones que me tocó estar en el sur, siento que hay un poco de relajo. Sí, totalmente. Creo que primero uno ve, ahora de vuelta me tocó, he sabido de casos de amigos míos que se habían cuidado mucho, y conozco una familia que hay como cerca de 10 personas infectadas. Porque el hijo veraneó con unos amigos, sobre todo la gente joven, le transmitió a los papás le transmitieron a los familiares. Conozco otro caso también de lo mismo, que normalmente, por lo tanto, no hay que bajar la guardia, eso es lo primero. Esto no está solucionado, hay esperanza, pero esa esperanza tiene que ser responsable de seguir cuidándonos, porque también nuevamente hay una serie de incógnitas, pero no sé, hoy día estoy más positivo de lo que estaba hace unos meses atrás. No, pero muy importante, Sergio, esto que estamos haciendo, porque yo creo que está como las preguntas que todo el mundo tiene, ¿no? En su cabeza, y como tú también decías, se ha explicado muy mal o no se ha entregado una muy buena, digamos, información para que la gente justamente no baje la guardia. Oye, bueno, estamos como llegando a la hora y nosotros siempre hacemos una pregunta a todas las personas que invitamos, ¿ya? Primero, ya les preguntamos si toman once y cómo fueron las 11 de su infancia. Así que cuéntanos. Bueno, me gusta la once, y no solamente lo valoro por la comida, sino que siento que es lo que estamos haciendo, una oportunidad para conversar. Y tengo recuerdos positivos de la once en mi infancia, porque primero era la oportunidad de estar con mi hermano.
nos sentábamos juntos, habían onces ricas, por ejemplo, me acuerdo con unos tíos que eran españoles, chocolates con churro. Oh, qué rico. Pero también tengo algunas de no muy buen recuerdo. Yo tengo mi abuela materna, ella tiene algunos ancestros franceses, le encantaba a ella el té con leche, que a mí me carga el té con leche. Me carga, y más encima me obligaba a tomar té con leche, que no me gustaba cuando niño, y más encima le encantaba la galleta de mantequilla con mermelada, que me carga esta combinación. Me gusta la mantequilla sola, la mermelada sola, pero no la combinación. Entonces, en general tengo recuerdos de onces muy ricas, las onces de rigor con mi abuela, que me obligaba a tomar té con leche, que me carga. Pero sobre todo el recuerdo que tengo, que son entretenidas. Y de hecho, muchas veces nosotros, sobre todo a veces en vacaciones, más que comer, a veces tomamos once. Claro. Sí. Porque es como la oportunidad de entretenidamente de partir. Qué bueno. Y Sergio, ya para también ya ir terminando, te queríamos pedir algún mensaje, tal vez alguna reflexión final, bueno, en torno a lo que hemos conversado también, para todos quienes nos estén escuchando, nos estén viendo, nos vayan a ver después. Si hay algo que te gustaría transmitirles, digamos, en estos momentos que estamos viviendo también. Bueno, primero, como lo partí reconociendo, han sido momentos muy duros para mucha gente. Primero, toda nuestra solidaridad. Yo creo que eso es importante, puesto que hemos visto muchas historias de vida, pero también de muerte, de dolor. Yo tengo particularmente, mi suegra falleció durante este periodo, y una de las cosas que tengo probablemente recuerdo de familia más duro no fue la posibilidad de despedirnos. Ese rito que es tan importante, que todos sabemos que nos tenemos que morir, pero morir con dignidad creo que es como importante. Hoy en día de repente ha sido un proceso duro, pero también esperanzador de que volveremos a recuperar nuestra socialización. Yo creo que un aspecto esencial en el ser humano es eso. Lo que hemos echado de menos son estos abrazos, esa afectividad. Yo creo que, como dicen muchas veces, hemos hablado con Sonia, somos seres sociales. Es como antinatura el no poder tocarnos, el no poder abrazarnos, compartir al lado de una mesa no distanciados. Entonces creo que lo vamos a recuperar. Tenemos que hacerlo nuevamente, ojalá lo más luego posible, y para eso tenemos que ser responsables. Yo creo que no bajar la guardia para que ojalá lo más prontamente posible podamos recuperar. Me preocupa mucho, por entre todo este tema de los colegios, del impacto que ha tenido. Lo veo sobre todo, me ha tocado, he conocido niños pequeños, del impacto que ha tenido, por un lado, estar más tiempo con los padres, pero también he observado que estos niños son menos sociables. Se relacionan, parecen como más viejos que jóvenes, como guaguas. Yo creo que imitan a los padres. Yo creo que requerimos todo este tema que está en abierta discusión de volver al colegio esencial bajo condiciones seguras. Hoy es un tema de debate en todos los países, pero como dice la defensora de la niñez, lo que se están perdiendo los niños a veces es mucho. Las nuevas generaciones, y uno no solamente lo tiene que ver nuevamente como en la entrega de información, de conocimiento, sino que va en este aspecto esencial de la socialización del ser humano. Así que, esperanza. Qué bonito mensaje. Sí, muchas gracias, Sergio, Sonia, por estar el día de hoy en esta hora de la 11 Watts, y también le agradecemos a todos y todas quienes nos estén acompañando, ya sea porque nos estén viendo en vivo o porque después nos van a reproducir en Spotify o en nuestro canal de YouTube o en Instagram. Así que agradecerles a todas y todas quienes nos acompañaron y nos van a escuchar, y dejarlos, por supuesto, invitados a un nuevo capítulo en 15 días más de la hora de la 11 Watts. Así que muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Sonia, y nos estamos viendo en un par de semanitas más. Ya, bueno, muchas gracias. Lo pasé muy entretenido hasta 11.
Otro día te invitamos a otra once. Sí, Ya, y té gracias, con que esté leche, muy ya bien. sabemos. Ya, adiós. Chao, gracias. Chao. Chao.